Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Huela. Somos parte de la organización de este Zoom. Soy el director general de la agencia PIMOD, que estamos a cargo de la organización. Así que, antes que nada, muchas gracias a todos por ser parte. Quiero contarles antes de empezar un poco sobre, bueno, cómo va a ser la dinámica. La idea es que todos aquellos que tengan preguntas durante la charla las pueden hacer por el chat, o sea que siéntanse libres de ir comentando si hay algo que se les ocurra, que pueda ser bueno que yo pueda canalizar con Pablo, lo pueden comentar por el chat y no, que no tengan duda que yo lo voy a transmitir. Quiero agradecer, obviamente ahora después a Pablo, pero también en principio al equipo de PIMOD, de nuestra agencia, que somos quienes organizamos este evento, y todo el equipo que realmente con mucho esfuerzo ayudando que esto pueda salir adelante, así que muchas gracias. Y gracias a todas las personas que se han inscrito y que de a poco se están sumando, más de 200 personas que se están sumando en esta actividad. Brevemente a modo de introducción, ¿por qué estamos haciendo esto? Desde la agencia básicamente tenemos una dinámica que cada un par de meses buscamos invitar a referentes, personas del mundo de la creatividad, de la publicidad, que puedan inspirarnos, que puedan de alguna forma contarnos su experiencia, su historia, y que eso pueda ser inspirador para nosotros en la agencia, pero para todos los colegas, medios, productores, anunciantes, distintas estudiantes, distintas personas que les interese, así que un poco el motivo tiene que ver con eso, con abrir la mente a personas y abrir la experiencia a personas que puedan ser referentes. En ese marco tuvimos la suerte de tener unos meses a Carlitos Bachetti, después tuvimos a Seba Wilhelm, tuvimos a Fernando Vega Olmos, y ahora tenemos el privilegio de tener con nosotros a Pablo del Campo. Así que, sin darle más vueltas, invito a Pablo, por favor, si podés activar cámara y sonido y darte la bienvenida. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Acá desde Bueno, Madrid. gracias. Bueno, justamente, antes que nada, agradecerte también por el horario. Estamos 5 horas atrás, ya es de noche, ya 10 de la noche, así que agradecerte porque te pudiste conectar con nosotros, incluso siendo de noche allá. Igual es verano y el sol se va tarde, así que no, estamos bastante parejos de todas maneras. Bueno, Así que estamos bien, buenísimo. no te preocupes. Bueno, vamos a empezar, así respetamos un poco el tiempo de todos. La idea es hablar, que nos cuentes un poco también de tu historia, de cómo has llegado hasta acá. Si uno visualiza las distintas cosas que vos has hecho en tu vida, yo me anotaba, ¿no? Y la primera pregunta que te hago es, ¿cómo te definís vos desde lo profesional? Porque uno podría decir, es creativo, es publicista, es empresario, es emprendedor, es escritor, es productor teatral. Quizás algunos no te conocen tanto, ahora van a poder conocerte, pero digamos, de todas estas facetas o quizás alguna otra, ¿cómo te queda cómodo definirte? A ver, yo creo que en realidad soy una persona de ideas. A mí creo que lo que hay en común en las diferentes cosas que siempre traté de hacer es que para mí la base de las diferentes cosas que hago tienen un punto que es una idea, la importancia de la idea en lo que emprenda, ¿no? O sea, no me podría definir, digamos, creo que les puedo decir que le debo todo a la publicidad, que le debo ¿no? El hecho de ser publicista o creativo publicitario, por todo lo que me permitió la creatividad publicitaria, que es un pensamiento lateral que no siento que otras especialidades ofrezcan a los que trabajamos como creativos de publicidad, ¿no? Y un pensamiento lateral, digamos, que en definitiva al fin y al cabo lo que te trae es ideas. Y yo creo que, bueno, creo sí que en las ideas, en las out of the box ideas y en la capacidad de transformar al mundo que tienen las ideas. No hay nada que pueda lograr mayores transformaciones que una idea. Y en ese sentido es lo que trato de hacer en cualquiera de las áreas que vos decías recién.
Bien, ahora vamos a volver y te voy a preguntar sobre las ideas, pero volviendo también a tu historia, ¿no? Naciste en Argentina, vivís en Madrid, pero estuviste más de 10 años viviendo entre Nueva York, Londres, ahora cualquier cosa corregime, pero digamos, entiendo que te has convertido en una persona ya hace muchos años global. Entonces, la Eh, pregunta que ahí te hago es, ¿qué perdiste y qué ganaste? Digamos, en esa figura más global versus al ser un creativo, empresario, publicista, quizás en Argentina como eran tus inicios. sí, bueno, en realidad me volví bastante nómade, digamos, y en ese sentido es como que sí estoy en Madrid en este momento, pero también estoy como muy repartido con Buenos Aires y también también voy bastante a los Estados Unidos, estoy como realmente muy repartido y esto es algo que viene pasando o vino pasando como los últimos 15 años o 20 años de mi vida. La verdad es que nuestra carrera y sobre todo a nosotros viviendo en el sur de Sudamérica, ¿no? En Argentina o en Uruguay, la realidad es que el mundo, inclusive nosotros al no ser Brasil, ¿no? Viste que Brasil es como un globo en sí mismo, pero tanto Argentina como Uruguay, la verdad es que tuvimos una necesidad muy grande de salir hacia el mundo, ¿no? El hecho desde nuestro lugar, te diría hasta por subsistencia, ¿no? Yo creo que siempre fui muy ambicioso y yo sentía que el mercado argentino, para lo que eran mis expectativas, y se hacía como un poco chico, digamos. Entonces, el hecho de ir hacia el mundo implicó volar hacia el mundo, ¿no? Y realmente, y atravesar unas distancias que para cualquiera le resultan rarísimo que uno pueda emprenderlas, pero para mí de repente un vuelo de 8 horas pasó a ser un vuelo corto. Eh, y entonces es como que estoy como muy repartido. Estoy en Madrid en este momento, pero la semana, dentro de, no sé, dentro de 10 días, bueno, ahora el COVID es todo un tema, porque el COVID nos redefine un montón también, y también define un poco, bueno, cómo vamos a poder vivir en función de cómo vivíamos, ¿no? Pero en realidad siento que vivo en muchos lados. Hoy me comentabas antes de activar la charla el hecho de esto de ser global y de tener horarios, quizás estar reportando, teniendo que incluso coordinar equipos en distintas franjas horarias, digamos, de alguna manera genera un desafío hasta del horario laboral. Me mostrabas ahí un montón de los horarios que tenés en tu celular de todos los países. Ahí quiero ir un poquito más allá de tu actualidad. Ahí tenemos cómo lo tenés en tu celular. Pero digamos, en la época de como director creativo mundial de Saatchi Saatchi, que ahí digo, lideraste la creatividad de 140 oficinas en 76 países, ¿cómo era un día tuyo? Una pregunta parecida le hice a Fernando Vega Olmos, desde un rol medianamente también similar, o sea, ¿cómo era un día tuyo convencional? O sea, un lunes, un martes, estando a cargo de la creatividad, digamos, de tantas oficinas y con tantas franjas horarias. Eh, Te diría que un mes mío estaba repartido, te diría que estaba 20 días repartido entre Londres y New York y estaba 10 días en Buenos Aires. Eh, y para mí, digamos, era fundamental respetar esos 10 días en Buenos Aires. La realidad es que a mí me gustaba mucho generar ideas desde Buenos Aires y aparte, inevitablemente, sentía mucha empatía con los creativos hispanoparlantes. Eso para mí era como muy importante. De hecho, inclusive también me pasaba mucho que tenía como creativos de Argentina, de Uruguay o mismo brasileños en distintos países
y sentía como mucha empatía trabajando con ellos, una empatía lógica e inevitable, porque de hecho nací en Sudamérica, digamos, soy latinoamericano, y me pasa que inevitablemente también te entendés con la mirada, ¿no? Y en ese sentido, para mí, volver a Buenos Aires siempre era algo era clave para la creatividad. Eh, Ahora, dentro de lo que era el día y lo que era la jornada, y la jornada dependía muchísimo del lugar en el mundo donde estuviese, ¿no? Pero lo que trataba de hacer, también te comentaba que soy bastante culposo en general y me cuesta muchísimo decir no. Eh, y en ese sentido también creo, no sé si tal vez me curé un poquito, pero también me sentía bastante omnipotente, cosa que la verdad es complicado porque es cortoplacista eso. La verdad que no es sostenible en el tiempo, pero la realidad es que sí, me pasaba que por momentos sentía que estaba respetando un montón de horarios, ¿no? El horario de donde vivía, pero también de repente, bueno, nada, yo qué sé, te encontrabas de repente que entre Los Ángeles y Madrid había 9 horas de diferencia, ¿no? Y yo sentía que tenía que estar respondiéndole tanto a Los Ángeles como a Madrid, y quizás estaba en el medio de los dos, ¿no? Entonces, yo creo que te requiere cierta organización. Bob Isherwood, que fue director creativo mío durante muchos años y un gran referente para mí, es un australiano que estuvo basado un tiempo en Londres y un tiempo en Nueva York. Lo que él me decía era que había que lograr que el mundo se adaptara al horario en todo caso, del director creativo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es inevitable porque cada uno tiene su propia realidad, sus propias urgencias, y generalmente son posiciones donde se comunican más con vos cuando necesitan un bombero que apague un incendio. Entonces, la verdad que el incendio te puede aparecer a las 5 de la mañana o el incendio te puede aparecer a las 11 de la noche, ¿no? Porque está el incendio. Entonces es difícil. Esa posición, digamos, mundial que probablemente para muchos nos genera, ¿no? Curiosidad de cómo era eso, ¿es algo que extrañás? O sea, ahora después vamos a hablar también de tu actualidad, o sea, si bien seguís vos siendo como un ciudadano global y del mundo, ya no como parte de una red como Sachi and Sachi tan grande, o digamos, extrañás ese día a día y esa quizás locura de oficinas en todo el mundo y gente reportando en todo el mundo? Eh, Mira, generalmente, y no sé qué les pasa a ustedes, digamos, en su mercado, yo creo que, ade- que además de esto que te decía de la omnipotencia, también hay algo de ansiedad, ¿no? Yo soy una persona ansiosa, digamos, eh, y yo creo que una de las razones tal vez por las cuales eh, elegí, y no hubo nada más lindo para mí que ser creativo de publicidad, tenía mucho que ver con la inmediatez, con la posibilidad de resolver rápido, que hoy con las redes sociales se asemeja un poco, ¿no? Pero al principio, cuando nosotros arrancamos, cuando mi generación arranca, había pocas cosas en donde vos sentías que podías pensar algo hoy y verlo plasmado dentro de 3 días, ya verlo en el aire dentro de 3 días, ¿no? Sin ir más lejos, no sé, la radio, ¿no? Vos sentías que hacías un spot de radio, que creabas un spot de radio, y que la verdad que en 2 días ya tenías la pieza ocurriendo, la gráfica, ni hablar, también lo mismo, te encontrabas con eso. La tele tardabas un poquito más, pero de la manera que nosotros podíamos producir, tanto en Uruguay como en Argentina, hacíamos nuestras producciones, y creo que gran parte del secreto de lo que nos diferenció creativamente en el mundo fue
piezas que eran casi piezas de teatro, una cámara puesta, un par de actores y una situación y algo que realmente filmabas hoy y en 5 días veías en el aire, ¿no? Y en ese sentido, eso, a mí lo que me gustó y por los cuales elegí la publicidad es porque yo sentía que si yo quería escribir un libro, o si yo, a mí siempre me encantaba el cine o la literatura y demás, que esas eran cosas que requerían mucha paciencia y yo siempre tuve poca paciencia. Eh, entonces, tal vez lo que más extrañé, yendo a tu pregunta, digamos, lo que más extrañé fue esta cosa de estar resolviendo, ¿viste? Y respondiendo como, y estar, digamos, creo que mi costado más ansioso lo sufrió bastante, pero también en otros aspectos me curó, ¿sí? Y también hizo que empezara a disfrutar mucho más de los proyectos que estaba haciendo. Y que sí me quitó tal vez un poquito del ritmo y del vértigo, pero por otro lado creo que gané en profundidad. Pablo, volviendo un poco a tu historia y para cerrarla y después vamos a ir a otro capítulo que tiene que ver con el mundo de las ideas, ¿no? Y profundizar, incluso hay alguna pregunta también vinculada a esto. Te escuché y me llamó la atención en una entrevista hablar de que en los inicios de tu carrera, que era cuando la creatividad argentina estaba verdaderamente explotando en el mundo, estirabas compartir guiones e ideas con colegas, creo que había citado el caso de Ponce, y digamos, y como que había todo un grupo de creativos y publicistas que estaban buscando una mejor creatividad argentina, era como una especie de causa país. ¿Esto era tan así o es parte como de un mito que quedó grabado en la memoria o en el recuerdo de muchos? No, era absolutamente así. Era absolutamente así. Yo soy un poco más chico, o sea, yo vengo un poquito después de esta generación, digamos, yo digamos, sería como de lo que llamaron ellos la generación dorada, yo pasé a ser como el menor, digamos, y lo que creo que tal vez pasó fue que yo invertí mucho en mi carrera. Y tal vez lo que empezó a pasar es que, viste que también creo en las universidades y creo en la importancia de estudiar y creo mucho en las carreras. No creo que necesariamente tengas que ser publicista para trabajar en publicidad, pero sí creo en la universidad, ¿no? Pero en aquel momento tal vez por esta ansiedad de la cual te hablaba hace un rato, para mí la escuela, la universidad eran las agencias, ¿sí? En ese momento. Y yo sentía que de alguna manera uno cuando va a una universidad la paga, o dice, no, salvo que vas a la universidad pública, o invertís, o en libros, o en miles de horas de estudio, o lo que sea, ¿no? A mí en ese sentido me pasó que desde bastante chico sentí que, por ejemplo, Cannes, el Festival de Cannes, era un lugar donde yo tenía que invertir, ¿no? Y yo empecé a ir a Cannes de mi bolsillo, digamos, mucho antes de que las agencias en las cuales estaba, ya sea primero Casares Grey, luego Lautrec Sachi, me pagaran el viaje a Cannes, digamos, y ahí me subí mucho a la onda de Fernando Vega Olmos, que sí era mi jefe, o Hernán Ponce, que era amigo, pero era bastante mi ídolo, ¿no? O Jorge Heyman, también, ¿no? Eh, y, y, un poco lo que yo hacía era compartir mucho con ellos las ideas, y con esto de la causa, yo sentía que era un momento donde yo disfrutaba mucho de que Jan Rubicam tuviera grandes ideas, o que Auge Bachetti tuvieran grandes ideas,
porque para mí eso era buenísimo para mi industria, y era buenísimo para mí, y era algo que hasta desafiaba mucho a yo qué sé, no sé, si de repente más adelante Vega Olmos Ponce tenían Unilever y yo tenía Procter Gamble, para mí lo que mejor podía pasarlo era que Vega Olmos Ponce hiciera una gran idea para Unilever, para Axe, ¿sí? Porque eso motivaba mucho a Procter Gamble, que es el gran competidor de Unilever, a hacer grandes ideas para Pampers, o para, digamos, o para Old Spice, o para Tide, o para Ariel, o para Head and Shoulders, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido, lo mejor que me podía pasar era que Vega Olmos hiciera grandes ideas para Unilever, ¿no? Y hubo mucho apoyo entre todos nosotros, ¿no? También, yo creo que también te pasa eso, Vega Olmos Ponce del Campo Sachi estaba a 10 cuadras, ¿no? Y Buenos Aires es mucho más grande que Montevideo, ¿no? Tal vez es más natural en Montevideo que una agencia esté más cerca de la otra. Buenos Aires es grande y nosotros estábamos en el barrio de San Isidro a 10 cuadras, ¿no? Y también te empieza a pasar algo que es lo mismo que para mí pasa con el fútbol en Sudamérica o bueno, en el tenis, que a mí el tenis me encanta, ¿no? Hubo una generación de tenistas de Argentina que fue muy, muy buena, que era muy loco porque hubo un momento donde en el Máster de fin de año, que juegan 8 jugadores mundiales, el 50% de ese Máster eran argentinos, ¿no? Era una generación, era Gaudio, Nalbandián, Coria, ¿no? Una generación dorada de tenis. Pero también lo que te empieza a pasar es que si vos sentís que el vecino tuyo logra algo, te preguntás, ¿por qué vos no? Si él puede lograrlo, no es que lo está logrando un australiano, no es que lo está logrando un sudafricano o un primer mundo en pleno Nueva York o Londres. Lo está logrando el flaco que vive a 5 cuadras de tu casa, el que fue al colegio con vos, ¿no? Entonces empezás a sentir como, bueno, si él puede, yo también puedo, ¿no? Y también creo que nos pasó mucho, bueno, creo que a Uruguay, a Chile le pasó mucho, con Brasil, con Argentina, ¿no? La verdad que nosotros sentíamos, o sea, Vega Olmos, Ponce, sentíamos, che, mirá, si Brasil está logrando esto en Cannes, ¿cómo nosotros que estamos ahí limítrofes no lo logramos también? ¿No? Y, y bueno, está esta cosa de sentir que si tu vecino, si tu primo, si tu hermano lo consigue, vos también lo podés conseguir. Recién hablabas de ideas, ¿no? De este ejemplo de Unilever y Procter, en este concepto obviamente interesante de que los colegas hagan también un buen trabajo. La gran pregunta de siempre, y no sé si tiene una respuesta, pero me interesa saber tu opinión, es ¿cuánto vale una idea? O sea, en esto de la monetización del negocio, de que mucho se habla de que la industria de la publicidad es una industria en decadencia, que cada vez los márgenes son menores, bueno, en cada foro, evento que hay de comunicación, de publicidad y creatividad, se habla mucho de estos temas. Eh, ¿Cuánto vale una idea o cuál es, digamos, si nos puedes dar alguna sugerencia de cómo ponerle precio a algo que quizás surgió, que es una cosa brillante, y cómo de alguna manera monetizarlo? ¿Tenés algún pensamiento sobre esto? A ver, cuando nosotros arrancamos, nosotros todavía arrancábamos con los departamentos de medios adentro de las agencias. Y lo loco era que si venía un director de cuentas en aquel momento y te decía, nos compraron la campaña, lo que te compraban era pautar la campaña, publicar la campaña. No te compraban la campaña. Entonces, la realidad es que en ese momento se pagaba por los clientes te pagaban por los espacios, no te pagaban por las ideas. De hecho, en aquel momento, las ideas se regalaban de algún modo. ¿Sí? Venían con... Esa herencia la estamos sufriendo hoy, yo Bueno, te digo. pero bueno, es que siempre sufrimos nuestras herencias, ¿no? O sea, somos esclavos de nuestros pasados.
Y la realidad es que nosotros nacemos con departamentos de medios adentro de las agencias, que por un lado estaba buenísimo, estaba barro, y para los negocios de las agencias era espectacular, digamos, ¿no? Ahora, para mí como creativo, yo tuve no sé, el culo, el traste, digamos, en aquel momento, de que se separan las centrales de medios de las agencias creativas. Entonces, al frente de las agencias, que generalmente había ejecutivos, ¿no? O financieros, quedamos los creativos, quedamos al frente, ¿no? Y en ese sentido, si yo paso a ser un creativo con experiencia de SEO, cero. O sea, yo cuando arranco no entendía nada de números y era absolutamente inconsciente. O sea, la verdad, mi papá me manejaba las finanzas, mi hermano me explicaba algunas cosas, no es que trabajaban conmigo en la agencia, no, trabajaba, yo sé, mi hermano trabajaba en Quilmes, mi papá trabajaba en una automotriz y demás y todo, pero más o menos me ayudaban, así como, no sé, Fernando Vega Olmo me ayudaba un montón a entender cosas del negocio, ¿no? En aquella oportunidad. Pero bueno, sin embargo, quedé al frente de una organización, creo que cierta inconsciencia me ayudó mucho a apostar a lo que yo sabía que tenía que cuidar, que eran las ideas. Yo sabía que mi negocio iba a estar bueno si tenía ideas. Y si no las tenía, no, digamos, y que iba a depender de eso. ¿Con cuánto vale una idea? Yo lo que sabía es un poco naif lo que te voy a decir, lo que les voy a decir, pero yo sentía que una idea valía mucho y que yo sabía que una idea valía mi continuidad al frente de un grupo de comunicaciones que creía en las ideas. Entonces yo lo que me preocupaba era por eso, por tener ideas. Y teníamos una estructura totalmente desproporcionada, porque éramos prácticamente todos creativos, un director financiero y básicamente creativos al frente de la organización. Lo que nosotros también tuvimos la suerte de tener una red que necesitaba ideas y nuestras ideas para ellos eran baratas. ¿Sí? Las ideas que hacíamos nosotros en Argentina, o me acuerdo mucho hablando en su momento con Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Que vivía trabajaba ya en Sachi, en Puerto Rico, en Badillo, Nazca en Puerto Rico. Y lo que te encontrabas era la posibilidad de desarrollar creatividad rápida y muy barata. Y la campaña que nosotros podíamos hacer en 5 días en Estados Unidos la hacían en 2 meses. Y me quedo corto, ¿no? Y lo que a nosotros cobrábamos 10, a ellos estructuralmente quizás les costaba hacerla, no sé, 300. O sea, eran como proporciones rarísimas. Entonces, la verdad que a nosotros lo que nos empezó a pasar era que también nuestras ideas eran baratas. Pero para nuestra economía funcionaban y nos mandaban muchas. Nos mandaban muchas y la realidad es que eso nos permitió crecer en un momento que a la Argentina le iba pésimo, ¿no? Y nosotros crecíamos como agencia, pero crecíamos con la posibilidad de desarrollar trabajos globales, trabajos para el mundo. Y la verdad que yo no sé si cobrábamos barato. Hoy lo veo y digo, sí, cobrábamos barato, ¿no? Pero la realidad, disfrutábamos un montón, no parábamos de crecer y teníamos un negocio saludable, ¿no? Y un negocio saludable te diría, no sé, te diría como mínimo 18 años, que fueron lo que fueron los años del campo Sachi en Sachi.
Volviendo un poco a esto de las ideas, también te escuché varias veces decir que es muy difícil tener ideas, así que cuando se tienen hay que hacerlas sí o sí. O sea que evidentemente eso es un tipo muy, muy mandado a la ejecución. Y creo que sirve como ejemplo de este comentario y quizás vale la pena que nos cuentes quizás una de las ideas que probablemente te tuvo sin dormir mucho tiempo y que no paraste hasta lograrla, que fue la batalla de las superficies en el año 2007. Quizás no todos los que están acá presentes sepan de qué se trata, entonces me gustaría que cuentes brevemente de qué se trató esa ejecución y sobre todo, bueno, cómo fue que surgió esa idea que el día de este partido de tenis, que ahora vos vas a comentar un poco más, tuvo 200 millones de personas mirándolo en el mundo. Contanos un Correcto. poco de este caso. Esto que estás diciendo. Eh, eh, a ver, yo creo que también le agradezco mucho esta cosa de ser tan nómade y estar viajando por tantos lados, porque de hecho yo creo que según, a ver, según mi madre, esta idea había nacido cuando yo era mucho más chico. Cuando era muy chico a mí me encantaba dibujar de chico. Me la pasaba dibujando horas. Eh, y me pasaba que dibujaba, en vez de, no sé, de Batman, Superman o Spider-Man, y dibujaba lo que eran mis ídolos de aquel momento, que eran, no sé, John McEnroe, Guillermo Vilas, Bjorn Borg, Jimmy Connors, digamos, ¿no? Los tenistas que yo veía siendo chiquito. Y entonces me la pasaba dibujando Grand Slams. Tenía cuadernos donde dibujaba, no sé, Roland Garros, Wimbledon, el US Open, desde cuarto de final, y me la pasaba dibujando torneos, ¿no? Entonces, o sea, según mi mamá, hay cuadernos que tal vez tenían esta cancha de tenis especial, de un lado mitad de polvo de ladrillo y del otro lado mitad de césped, que yo ya la tenía dibujada desde muy chico. Yo la verdad que eso no lo tengo claro, digamos. Yo lo que sí tengo claro es que estaba eh, aterrizando en Miami, y que había estaba en la ventanilla, y que en la ventanilla vi un estadio de béisbol cuando el estadio de béisbol, viste que tenés ese sector de césped y después tenés alrededor la tierra, digamos, casi algo muy parecido al polvo de ladrillo, esto, digamos, ¿no? Esto es un estadio de béisbol desde arriba, o sea, que tal vez es una cosa medio azarosa que vi eso en ese momento, y yo acá vi una cancha de tenis. Eso es lo que vi. Vi una cancha de tenis de un lado de césped y de otro lado de polvo de ladrillo, ¿no? Y lo que vi en ese momento fue que, en realidad, también conociendo bastante del deporte, porque también ser periodista hubiera sido algo que a mí me hubiera gustado, periodista deportivo, tal vez especializado en tenis, que es algo que a mí me apasiona. Eh, y hacía como 30 y pico de años que un jugador había ganado Wimbledon, había ganado Roland Garros, y a los 15 días había ganado Wimbledon, que son dos deportes casi muy diferentes. El deporte en polvo de ladrillo y el deporte en hierba, en césped, son realmente muy diferentes. Y había pasado que hacía 30 y pico de años que Bjorn Borg había ganado las dos superficies en ese lapso de tiempo. Y la verdad que dije, che, mira, qué bueno sería poner al campeón de Roland Garros contra el campeón de Wimbledon, que seguramente sean dos jugadores diferentes, ¿no? Ponerlos enfrentados. Y ahí empecé, digamos, te decía, es verdad, yo creo que si tenés una idea que te late y que sentís que está buena y que sentís que es especial y que sentís que es notoria y que sentís que va a ser tapa de diarios y demás, y yo creo que es una obligación hacerla. Creo que tenés que buscar el plan A, el plan B y el plan Z para que esa idea ocurra, ¿no?
la tuve guardada un tiempo, porque también creo que hay cosas que están buenas dependiendo de los momentos. Creo que, si bien, como te decía, soy ansioso, también creo que hay que saber esperar el momento justo, el lugar indicado, inclusive para no quemar cosas, porque hay cosas que si sos muy ansioso las podés quemar. Y acá el hecho este de estar por muchos lados me permitió acercarme, el CEO de la ATP, que es la Asociación de Tenistas Profesionales, me dijo, mira, esta idea va a ser posible si la compran los jugadores. Si la compran los jugadores, si a Federer le parece interesante, si a Nadal le parece interesante, esto se hace. Y está bien, estaba en Londres, tuve la posibilidad de irme a París, donde estaba Nadal, jugando un torneo, y se la contamos a Nadal. Rafa era más chico en aquel momento, y la sensación que te dio fue que estaba viendo algo que no había visto en la Play, ¿no? Era un gran jugador de Play. Dijo, pero existe, esto es de verdad. O sea, no, era un boceto, y dijo que sí, que le interesaba. Y a partir de ahí fuimos a Federer, ¿no? Que me acuerdo que yo no pude ir porque tenía que presentar una campaña de Ariel, del jabón en polvo Ariel en México, pero bueno, el abogado nuestro fue para el máster en Shanghái, donde estaba Federer, y ahí la compartió con Federer y su equipo. Y nada, yo creo mucho, bueno, el hombre, las circunstancias, y creo mucho en la alineación de planetas, y creo mucho en la suerte también, ni hablar que la suerte te tiene que agarrar trabajando, ¿no? Pero ahí lo que pasó fue que se estaba lanzando un estadio en Palma de Mallorca, que es de donde es Nadal. Se estaba un estadio y querían lanzarlo con un evento de alto perfil. En ese momento a España le estaba yendo espectacular y estaba competía mucho Valencia, que competía mucho con Bilbao, que competía mucho con Galicia, que competía mucho con Mallorca. Y todos estaban haciendo, no sé, Bilbao acababa de lanzar el Guggenheim, el mega museo. Valencia no me acuerdo qué estaba lanzando. Mallorca estaba lanzando este estadio, ¿no? Y en Mallorca vive Rafa. Y entonces lo invitan a Federer, ¿no? A ir a lanzar este estadio con Rafa, en un partido de tenis tradicional, ortodoxo. Y ahí Federer dice, che, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos en esta cancha que nos vinieron a contar? Y entonces nos llaman los agentes de Federer y de Nadal y nos dicen, queremos hacerlo y queremos hacer esta idea y la queremos hacer en Palma de Mallorca para lanzar este estadio. Y bueno, te imaginás lo que representó esa alineación de planetas, ¿no? Y aparte que te paguen por algo que realmente uno haría gratis, ¿no? Pero eso creo que no hay que decirlo mucho, no hay que guardárselo, pero la verdad, yo creo que las grandes proyectos, las grandes pasiones y las cosas que mejor hacemos en la vida son aquellas cosas por las cuales realmente, la verdad, haríamos sin que nos paguen, ¿no? Yo creo que hay que hacerle mucho caso a los hobbies, ¿no? Hay que hacerle mucho, porque son cosas que realmente haces muy bien. Bueno, sabés que lo asocio esto también con algunas cosas que te he escuchado decir en algunas entrevistas, que es la importancia del conocimiento, digo, al momento de que, digamos, de que surjan las ideas. Digo, en este caso creo que se une una pasión tuya que es el tenis con el mundo de la creatividad publicitaria y eso en cierta medida hace surgir esto. Justamente lo que quiero saber, digo, creo que puede ser interesante para todos,
una vez que te enfrentás en la hoja en blanco, ¿hay algún método que vos tengas para que esas ideas puedan bajar de la cabeza y puedan plasmarse y puedan ir hacia la ejecución? ¿Hay algún tip, algo que vos Mirá, utilices? eh, yo creo que en realidad son muchas cosas metidas adentro de una licuadora, ¿no? Pero yo creo que para enfrentar una hoja en blanco podemos clasificar diferentes estímulos creativos alrededor nuestro, digamos, que tienen que ver con, que están todos mezclados de algún modo, pero que también los podemos clasificar, pero creo que tienen que ver con las experiencias personales, o sea, entender nuestras experiencias personales, digamos, qué nos pasa como, no sé, como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como, no sé, digamos, entender cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria de todos los días, ¿no? Eh, y, y, no sé, hasta te digo, no sé, ¿qué soñaste? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Cuáles son tus experiencias personales? ¿Cuáles son las experiencias personales de tus colegas, de tu coequiper, de la gente con la que trabajas? Yo creo que ahí hay un universo de ideas dentro de las cosas que te pasan a vos personalmente, ¿no? Eh, nada, ¿qué, qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te frustra? ¿Qué te hace sufrir? ¿No? Esa cosa que me parece que es muy interesante de conocer, digamos, autoconocerse, ¿no? Las experiencias personales me parece que también te llevan mucho a conocerte a vos mismo, ¿no? Eh, ponerte en el lugar del otro, ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Creo que ponerte en los zapatos del otro es, personalmente, es lo que a mí más me ayudó. Generalmente solemos hablarle al otro como si nos estuviéramos hablando a nosotros mismos y no nos damos cuenta que el otro es otro, ¿no? Y cuando vos entendés eso, que el otro es otro y no sos vos, la posibilidad de conectar es tanto más grande, ¿no? Y entender esas diferencias es una fuente de ideas gigantes, ¿no? Gigantes. Cuando realmente entendés a ese otro que es realmente diferente a vos, y cuando te pones en el lugar de ese otro, a mí me parece que está lleno de ideas. Después, lo que estudiaste, lo que leíste, lo que viajaste. Eso yo creo que lo que te decía, bueno, está el autoconocimiento, pero están esos conocimientos generales, ¿no? Que me parece que también hay una fuente enorme para enfrentar la página en blanco. Y hay un montón de ideas que definitivamente no podrían salir de mi cabeza porque no tengo los conocimientos para que esas ideas salgan de mi cabeza. Quizás tengo otros que hacen que... Sí, decime. Pablo, no, perdóname que te corté, pero quería de alguna forma también aprovechar estos 10 minutos finales. Hay varias preguntas Dale, dale, y también dale. quiero ser firme con el tiempo, por el respeto de todos. Te voy a hacer como una especie de ping-pong de preguntas, digamos, algunas más fáciles y otras más difíciles, pero así pasamos por un espectro de temas. Dale. Digamos, quiero saber algún comentario tuyo en relación al tema de los premios. Vos sos una persona con muchísima experiencia que ha participado en muchos premios durante años, muy premiada. ¿Cuál es tu opinión hoy con tu experiencia sobre los premios publicitarios? Mira, yo lo que creo es, por encima de los premios, creo en las motivaciones. Creo en qué cosas son las que te motivan, porque creo que cuando vos encontrás como Los premios están buenísimos si los premios te generan una motivación a ir por más y a generar más cosas y a hacer mejor y a hacer un trabajo más lindo. Si el premio te motiva a vos a trabajar mejor y a hacer algo mejor por tu cliente o por vos, por tu marca, nada, eso me parece que es lo más interesante que tienen los premios, ¿no? La cosa de
ganar por ganar o para ser el más canchero de la cuadra. O sea, la verdad que me parece que, no sé si, no, pero ahora, si un premio te motiva a hacer un mejor trabajo, yo creo que no hay nada que logre, no hay mejor negocio que una agencia motivada. Y si a la agencia la que la motiva son los premios, bienvenidos sean los premios. Pero bueno, los pienso desde ese lugar. O sea, y ojalá que, y la competencia que nos hace mejores también, ¿no? Pero bueno, yo que sé, me parece que si colaboran con tu motivación, bienvenidos. Acá tomando preguntas del público, si tuvieses que elegir una campaña de todas las que hiciste, ¿cuál serías y por qué? Y pone acá Enrique Eiras, un gran abrazo de un ex cliente conforme. Así que, bueno, Abrazo ¿cuál campaña elegirías? para Enrique Eiras. Sí, tuvimos que viajar, me acuerdo, con Enrique Eiras, un abrazo enorme. Tuvimos que viajar a. Supongo que vas a decir una campaña que hicieron para Enrique. No, tuvimos que viajar con Enrique en pleno terremoto. Tuvimos que viajar porque teníamos que producir en Chile, durísimo. Pero bueno, lo hicimos juntos. Y bueno, nada, Enrique en Arcor. Bueno, en Arcor hicimos una gran campaña para Topline, que me encanta esa campaña. Pero bueno, no, para mí si te tuviera que nombrar una campaña que creo que fue una campaña que para mí fue como muy, muy fuerte, fue una gráfica para Sony, que es esta campaña, ay, la estoy buscando, que es una del brazo de Sony, que fue una campaña muy, que fuera de planes entró en el MoMA, digamos, ¿no? Es esta campaña que fue una gráfica que tiene muchísimos años, es del 96, ¿no? Y, y para mí fue una campaña que me abrió mucho las puertas dentro del mundo de Saatchi & Saatchi. Hizo que Bob Isherwood quisiera conocernos, que nos invitara a que lo conociéramos ahí cuando nadie nos daba pelota. Y bueno, fue una campaña que trajo aparejado un montón de cosas, pero estuvo a nadita de ser Grand Prix en Cannes, a muy, muy poquito, pero fuera de planes fue exhibida en el MoMA, lo cual creo que nada, trascendió un montón. Sí. Siguiendo con este ping-pong, ¿quiénes fueron tus maestros? Si pudieras decirnos dos, tres personas, ¿a quién nombrarías? Mira, viste que uno habla de los maestros, siempre son como, bueno, no sé, quienes te anteceden, ¿no? Yo rescato un montón de cosas de Fernando de Olmos, rescato un montón de cosas de Hernán Ponce, no habiendo nunca trabajado con Hernán, de Hugo Casares, que fue como, digamos, una suerte de padrino mío, pero yo creo que también aprendí un montón de creativos de los cuales yo me tocó ser director creativo. O sea, creo que aprendí un montón de Gastón Vigio, aprendí un montón de Mariano Serkin, aprendí un montón de Maxi Itzkov, ¿no? Creo que es interesante cómo pensar que gente a la cual uno formó se volvieron también referentes a partir de una amplitud de mirada que me pareció alucinante. Contanos también de tu vínculo con el teatro, algo hoy mencionaste, pero creo que sería lindo una mención sobre Casi Normales, y digamos tu incursión desde creativo publicitario a producción de obras o a adaptación de obras. Quizás algunos comentarios sobre eso. Mirá, yo les decía hace un rato, ¿no? Que para mí una de las grandes agradecimientos que yo le tengo a la publicidad y a la creatividad publicitaria es esto que te decía del pensamiento lateral y esta capacidad que nos dio de construir marcas. Y me pasó, estando tanto en Londres como en Nueva York, me pasaba que después de las 7 de la tarde me sentía un poco solo, tal vez. Y me pasaba que, por un lado, me encantaba estar ahí, pero por otro lado, estaba un poquito cansado de estar hablando en inglés todo el día
y me gustaba ir a un lugar a que me cuenten un cuento, ¿no? Y me encantó ir al teatro, y un día descubrí una obra llamada Next to Normal, que yo tenía mucho tiempo muerto también en los aeropuertos, tenía mucho tiempo muerto en las esperas, así, ¿viste? Me tocó, me acuerdo, una ceniza volcánica que hizo que estuviera 4 días deambulando por muchas ciudades, ¿no? Sin poder volver a Argentina. Bueno, descubro esta obra y dije, bueno, quiero adaptarla yo. También, además de dibujar y del cine, me gustaba mucho la música, y esta es una obra musical que la transformamos en Casi Normales, y te diría que me cambió bastante la vida, porque encontré algo nuevo, que fue el teatro, que me encantó, te diría, generar la movida y crear de una obra de teatro una marca como, no sé, como podría haber sido PlayStation o Sony o Topline o Coca-Cola, digamos, que me pareció que era importante desarrollar una marca a partir de eso. Y creo que la creatividad publicitaria nos permite desarrollar marcas de cualquier cosa que queramos emprender. Para ir cerrando, que hay mil preguntas, pero creo que ya que lo mostraste y hay algunas preguntas sobre dónde se consigue el libro, contanos brevemente también sobre el libro que escribiste más de un libro, algunos sobre tenis, me contabas que hoy estás en otro proyecto también vinculado al tenis, pero me refiero al libro El drama de la página en blanco. Contanos de esto e incluso dónde se consigue, que algunos están preguntando. Mirá, el drama de la página en blanco lo editó la Universidad de Palermo en Argentina. Lo editó El Dorado en Colombia y lo editó Código Perú en Perú. Pero entiendo que en la Universidad de Palermo se puede pedir. Contanos un poco cómo surge el libro. Sé que fue después de tu salida de Sachi Sachi, digamos, fue como aprovechar un poco todo el aprendizaje y eso es lo que plasmaste en el libro. A mí el libro me pareció que fue algo donde estaba bueno poder compartir. Primero lo hice en mi periodo de non-compete, que es un periodo que fue como de 1 año y medio, o un poquito más, donde no pude trabajar en publicidad a partir de lo que significa dejar una corporación luego de tantos años, ¿no? Pero independientemente de eso, yo lo que sentí de que estaba bueno compartir con las nuevas generaciones de creativos y con los marketineros, eh, poder compartir la angustia frente a la hoja en blanco, que creo que es el 99% de las veces que tenés esas dificultades, y poder mostrar los diferentes tips que tanto yo como los diferentes creativos con los que había trabajado a lo largo de tantos años usábamos y nos ayudaban a que las ideas aparezcan, ¿no? Las cosas, los estímulos creativos que ya te mencioné, más muchos otros que hay y que están marcados dentro del libro. Y nada, me pareció que vino acompañado con muchos seminarios y con posibilidades de trabajar con creativos para ayudarlos a destrabarlos en su proceso creativo. Pablo, bueno, para cerrar, obviamente agradecerte una vez más por tu tiempo, por estar en la noche allá de Madrid con nosotros. Quiero aprovechar, por un lado, preguntarte si hay algo que falte que quisieras comentar, pero también tomar una pregunta del público, que siendo uruguayos y estando organizando esto desde Uruguay, creo que vale la pregunta, es interesante tu punto de vista, es ¿con qué 3 palabras identificarías a Uruguay? O sea, si vos decís como país, cuando pensás en Uruguay, ¿qué 3 palabras se te vienen a la mente? ¿Qué dirías? Y yo creo que primero me parece que es un país muy flexible, ¿no? Y me parece que eso es algo que es clave, digamos, tener flexibilidad y velocidad de reacción también. Creo que también eso significa ser flexible, ¿no? Nada, a mí Uruguay me fascina, tengo muchos amigos y creo que, nada, mucha admiración por ustedes.
y me encantaría que nosotros en Argentina tuviéramos esa velocidad de reacción y esa flexibilidad. Bueno, gracias Pablo. ¿Tenés algo más que quieras comentar? No, que le estoy muy agradecido y gracias por el tiempo y a toda la gente que se conectó. Bueno, muchas gracias, gracias a todos y bueno, esperamos que haya sido interesante este rato. Gracias Pablo. Hasta Un luego, abrazo. gracias. Gracias. Saludos para todos. Chao, chao.